Lo que estábamos viendo era, le recuerdo, estábamos viendo combinaciones lineales, teníamos que ver eso hoy. Que ya lo definimos lo que era una combinación lineal. Lo que no hemos hablado mucho es la dependencia y la independencia lineal, ¿cierto? O sea, ya se lo definí, pero igual usted tiene que ver algunos ejemplos. Entonces, no sé, voy a poner un ejemplito bien sencillo. Eh, Diga si el siguiente conjunto es LI o LD. Dale, yo voy a abreviar estas cosas así ahora, linealmente independiente, linealmente dependiente, LI, LD. ¿Ya? El conjunto es este. 0,23 menos 1, 1, 2 y 0, menos 1 y 4. Ya, ese es el conjunto. Quedó feito ahí escrito. A ver. Vamos a partir entonces la clase con este ejercicio. ¿Ya? Para recordar cómo se hacía esto de linealmente independiente, linealmente dependiente. Dale, hazlo tú. Entonces, voy a dar como siempre, ¿no? Unos minutitos para que lo puedas hacer tú. ¿Cómo se hace esto? Te va a quedar un sistema de ecuaciones. Como casi todo lo que ocurre en álgebra lineal, al final va a quedar un sistema de ecuaciones. ¿Están todos claros cómo se hace esto? ¿Alguien que no se acuerde muy bien? A ver, estoy claro, ya bacán. Bueno, si no se acuerda muy bien, me dice nomás, pues ya. ¿Cómo se hace? Vale, entonces, se lo recuerdo, ¿cómo se hacía esto? Ya, insisto, lo que va a tener que hacer usted es hacer un sistema de ecuaciones. ¿Y cuál es el sistema de ecuaciones? Es tomar una combinación lineal de estos elementos con escalares y igualarlo al vector nulo. Ya le vamos a llamar alfa, beta, gamma en este caso, ¿no? Los escalares van a ser alfa por el primer vector, más beta por el segundo vector, ¿no es cierto? Más gamma por el tercer vector. Y esto lo tengo que igualar al vector nulo.
Y claro, lo que hay que hacer entonces es resolver el sistema de ecuaciones y ver si tiene solución nula o alguna otra solución que no sea nula. Si la única solución es el cero, es porque leí. Si es que no, es porque le dé, ¿cierto? Eso es básicamente. Entonces, ¿qué da en este resultado? ¿Alguien ya lo hizo? ¿Es LI o LD? ¿Qué cree? LI creo que es. ¿Qué cree A la mí gente? A también me ver. da ley. Sí, es linealmente independiente, sí. Efectivamente. Esto, claro, si tú resuelves el sistema de ecuaciones, te va a quedar alfa igual beta igual gamma igual a cero. ¿Ya? Entonces este es un conjunto linealmente independiente. Efectivamente, sí. Anotémoslo, por lo tanto es LI. Ya. Súper. Entonces, la independencia lineal y la dependencia lineal en realidad son cosas como muy basales dentro del álgebra lineal porque te dan pie a algo que vamos a definir como base, ¿no es cierto? El asunto es el siguiente. Cuando tú tienes conjuntos generadores, que ya lo habíamos comentado anteriormente, cuando tú tienes conjuntos generadores, la clase anterior cuando hablábamos de conjuntos generadores, ¿no? y de espacios generados, tú puedes tener algo así, vamos a decirlo de esta manera, qué sé yo. Voy a poner un ejemplito muy, muy concreto, ya imagínate tienes un conjunto formado por cuatro vectores. Ya. Estos cuatro vectores, si tú aplicas esto y generas el espacio, por ello, no sé, digamos que ese es un espacio y le vamos a llamar U. ¿Ya? La cosa es que, como, como tú ya debes saber, y creo que ya lo habíamos comentado antes también, si estos vectores son LD, imaginemos que son igualmente dependientes, ¿ya? Y el espacio generado entonces está generado por estos vectores que son linealmente dependientes, es como que lo que ocurre es que, claro, entre ellos, uno es combinación lineal de los otros. Si uno es combinación lineal de los otros y este espacio generado es, por per se, es el conjunto de combinaciones lineales formados por esos cuatro vectores, entonces yo puedo quitar uno, ¿no? Puedo quitar ese que está como repetido, entre comillas, repetido. Ya que es lo que hemos estado comentando anteriormente, insisto. Entonces, no sé, supongamos que es el B2, que el B sub 2 se puede escribir en combinación lineal de los otros tres. Entonces, si yo lo saco, el espacio generado se mantiene igual, ¿no? Se mantiene el mismo espacio generado. Y ahora, la gracia es que ahora el conjunto puede ser LI, o puede ser que incluso todavía no, quizás todavía tenga que sacar otro. ¿Entiendes? Es como que de los conjuntos linealmente dependientes yo puedo como empezar a quitar vectores, puedo quitar, 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 quitar hasta llegar a un conjunto linealmente independiente. ¿Sí? Por ejemplo, en el mismo caso de, si tengo por ejemplo R3, ya algo bien concreto, tengo R3. El espacio R3, por ejemplo, como lo vimos en el ejercicio anterior, el espacio R3 tú lo puedes generar con el mismo R3, por ejemplo, ¿no? Pero este conjunto generador, si lo pensáis como conjunto generador R3, es un conjunto que todos tiene 80.000 elementos linealmente dependientes, o sea, casi todos son linealmente dependientes. Entonces, técnicamente lo que yo puedo hacer es, claro, empezar a sacar, a empezar a sacar, a sacar, a sacar, a sacar, hasta llegar a un conjunto que sea linealmente independiente. Por ejemplo, ya esto en el caso bien extremo, pero sí. ¿Y cuál es la gracia de eso? Que cuando llegué a un conjunto generador que es linealmente independiente, es como que ya llegué a algo irreducible, ¿no? Porque si llego a un LI y le saco otro vector, el espacio generado ya no es el mismo, te queda algo más chico. Entonces hay un juego que es muy interesante entre lo que se genera versus la independencia lineal. Hay un juego ahí bien interesante.
¿Qué es lo que pasa si voy añadiendo vectores? ¿Voy a tener el mismo espacio generado o no? Y eso va a depender de la dependencia lineal, precisamente. O si empiezo a quitar vectores, ¿será que el espacio generado es el mismo o no es el mismo? Como que claro, estas dos cositas van de la mano con la combinación lineal y la independencia lineal, ¿no? Desde ahí surge el concepto de base, ¿cierto? Que es, como tú ya debes saber, al final la definición es una base es un conjunto linealmente independiente linealmente independiente que genera el espacio, ¿cierto? Eso es una base. Insisto, entonces, el concepto en este caso de independencia lineal es una especie como de mínimo, ¿sí? Es una especie de mínimo, es como una cantidad mínima de vectores que necesitáis tú para generar un espacio. Eso es básicamente una base. Es como una cantidad óptima, es un conjunto óptimo de vectores para generar algo. ¿Ya? Entonces, como tú sabes, por ejemplo, el R3, voy a volver al mismo ejemplito, el R3 tú sabes que es generado por esta base, ¿no? Que es la base formada por estos vectores, el 1, 0, 0, el 0, 1, 0 y el 0, 0, 1, por ejemplo, ¿no? Esta es una base bien destacada, que de hecho hace lugar a los tres ejes del plano, bueno, del espacio cartesiano. Si yo a esto le añado otro vector más, qué sé yo, añado el 2, 3, 5, lo añado dentro del espacio generado, esto va a seguir siendo el mismo espacio, ¿no? ¿Cierto? Solo que ahora los conjuntos no son LI, son LD. Ok. Pero de todas maneras, claro, el mismo espacio. Y es porque esta es una base, es algo óptimo. De hecho, en este contexto uno puede hablar de maximalidad, por ejemplo, ¿no? A ver, ¿a qué me refiero? Cuando tú tienes un conjunto, un subespacio, digamos lo siguiente, a ver. Digamos que tiene ya, sea B un K espacio vectorial y vamos a tomar un U, pero que sea de dimensión finita. En general todo lo que estamos haciendo aquí va a ser de dimensión finita, aunque el concepto de dimensión todavía ni siquiera lo hemos comentado, pero necesito esa hipótesis igual. Lo que ocurre es que si tú tomas cualquier elemento de este espacio, no sé, digamos un U, ya sea U en U, cualquiera, lo que sea. Yo puedo mirar el espacio generado por este U. Vamos a suponer que es no nulo porque si no es muy fome. Tú puedes mirar el espacio generado por ese U y puede que ese espacio sea igual al U mismo o no. No puede que sea o puede que no. En caso de que sí lo sea, vale, encontraste una base. Listo, la base es ese U. En caso de que no lo sea, si esto todavía no es el espacio U total, lo que yo puedo hacer es como añadir otro vector, ¿cierto? Puedo buscar otro B que no sea escalar del U y puedo construir otro espacio vectorial que está generado por estos dos. Y este de nuevo, este espacio puede que sea el U o puede que no sea el U. Y así puedo ir jugando, ¿no? Como que ahora tengo estos dos vectores. Si el espacio total es generado, está listo. Y si no, añado otro. Y si no, añado otro. Y voy añadiendo y voy añadiendo. Y ese proceso tiene que terminar en algún momento. Por esa hipótesis que está ahí entre paréntesis. Y lo vamos a comentar más adelante. De tal manera que así
y voy añadiendo y lo voy construyendo, todos estos vectores los voy construyendo de manera que sean todos linealmente independientes entre sí. Cada uno que voy agregando, voy añadiéndolo linealmente independiente con el anterior. Entonces eso, así en ese proceso voy a ir construyendo una base. ¿Ya? Eso es un proceso, de hecho, para construir una base. Entonces, en ese sentido, hablamos de una especie de maximalidad de la base, porque es como un conjunto que va desde algo muy pequeño, va subiendo, va creciendo, va creciendo, va creciendo, hasta que llega como un tope, ¿no? Llega como un tope y después si tú agregas algo más, se vuelve linealmente dependiente. Y ahí como que ya me pasé para el otro lado. ¿Ah? Entonces, a partir de algo LI, vais subiendo, vais subiendo, vais creciendo, vais creciendo, vais creciendo, hasta que llega el espacio total, ¿no? Y después añado otro vector, ya me pasé para el otro lado. Entonces, en ese sentido hablamos de que la base está como en una especie de término medio, ¿no? Y es una cosa maximal. ¿Se entiende eso? No sé si estoy hablando como muy abstracto, no sé si se entiende. Sí, profe. ¿Se va entendiendo lo que estoy diciendo? Dígame nomás si no está claro. Ya. Súper. Entonces, a ver. Ejemplos de bases. Ya, como usted sabe, hay algunas que son muy importantes, otras que no son tan importantes, pero igual siguen siendo bases. Ejemplos de bases. Ejemplos de base, a ver. En general, cuando estamos hablando del espacio K a la n, vamos a tomar el primer ejemplo. En K a la n, la base, hay una base que es muy destacada, ¿no? Que es esa base que le acabo de mostrar, que es la 1, 0 y con puros ceros, después 0, 1 y puros ceros, y después así, etcétera, y después puros ceros y al final un 1. ¿Ya? Esa base que está ahí se llama y tiene un nombre especial y se llama base canónica. Base canónica y la vamos a anotar en todo el curso, la vamos a anotar con esta C cursiva. Esto se va a llamar base canónica. Y esta es una base muy, muy, muy importante, ¿no es cierto? En cualquier escala n. Estamos hablando de R2, de R3, pero también puede ser C2, C3, etcétera. Cualquier cuerpo, ¿no? Escala n en general. O Rn en general también, ¿no? Ya. Esa tiene una base destacada que se llama la base canónica. Esta base es muy especial, tiene muchas propiedades súper interesantes y muy útiles. Por eso recibe un nombre destacado, base canónica. Canónicos se hace una apelación a muchas cosas a la vez. No sé, no lo voy a explicar por qué se llama canónico en realidad. Pero por supuesto este espacio tiene infinitas bases, la que tú se te ocurra. O sea, puede tener muchas bases más, solo que esta es la más destacada. No todos los espacios vectoriales tienen una base canónica, ¿ya? No todos tienen una base canónica. Pero sí, muchos sí tienen base canónica, por ejemplo. También ocurre con... ¿Cuál sería la base canónica, por ejemplo, de las matrices? Ya, las matrices, a ver, de tamaño m por n. La base canónica es de hecho es muy similar. La base canónica es un conjunto formado por puras matrices con puros unos y ceros, ¿no? Es una cosa así, etcétera, ¿no? Es algo así, ¿no? Es una matriz, son puras matrices formadas por puros unos y ceros, donde lo único distinto entre cada matriz es que el 1 está en esta posición, después está en esta otra, después está en esta otra. Eso también es una base canónica para el espacio de matrices. ¿Ya? ¿Es claro que estas cosas son bases o no es claro que estas cosas son bases?
espero que sea claro que estas cosas, estos conjuntos sí son bases, ya, porque son linealmente independientes y claro que generan el espacio. Tú cualquier matriz la puedes descomponer como suma de esas matrices que están ahí. Ya. Otro ejemplo, otra base canónica también, bien importante. Si tengo los polinomios, por ejemplo, estos polinomios con grado, que le había anotado así, los polinomios con grado a lo más n, grado menor o igual a n, también tiene su propia base canónica. ¿Cuál es? Esta, matrices, o sea, los polinomios 1, x, x cuadrado, x cubo, etcétera, hasta el último que es el x a la n. Esto es una base también que es canónica, que es una base muy simple, muy práctica, que son LI, generan, etcétera, ¿no? Pero, claro, todos estos ejemplitos que les estoy mostrando hasta el momento son puras bases canónicas. Y en general cuando hablamos del espacio de polinomios, que es en este espacio k de x en general, ya, polinomios con coeficiente en k, y de grado no necesariamente acotado, es distinto al ejercicio anterior, ¿no es cierto? Aquel grado es libre. La base canónica igual es la misma, pero tiene una cantidad infinita de elementos. Esa es la base canónica, ¿ya? Tiene una cantidad infinita de elementos. Infinita numerable. Eso es una base canónica también. La diferencia es que, claro, acá la cantidad de elementos es infinito, pero bueno. Ya. En general, entonces, construir bases, obtener bases es una cosa muy útil. Porque si tú entiendes una base, con eso vas a entender el espacio completo. No necesitáis cómo manipular el espacio completo si tenéis la base. Por la base tú puedes hacer todo, ¿no? Porque todos los otros vectores se construyen desde la base. ¿Ok? A ver, ¿qué otro ejemplo puede haber ahora? Am, bueno, no sé, podemos tomar muchos ejercicios y muchos ejemplos, muchas bases. De hecho, había un ejercicio que vimos la clase anterior, por ejemplo, donde teníamos las matrices simétricas. La voy a anotar así de aquí en adelante ya, sim. Las matrices simétricas de 2 por 2, sim 2 de R. En algún momento estudiamos este espacio vectorial, que de hecho, que ya de nuevo, que son las matrices de 2 por 2, en este caso con coeficientes reales, que son simétricas, es decir, que son iguales a su traspuesto. Ya, este espacio, que es un espacio vectorial, que lo voy a anotar así de aquí en adelante, el sim, ¿ya? El espacio sim de simétricas. Este espacio tiene su propia base también. De hecho, hicimos ese cálculo en algún momento. Era una cosa como así, ¿no? 1, 0, 0, 0. Algo así. Ya, eso... Ups, me faltó aquí. Eso es una base, de hecho, para el espacio de matrices simétricas. Y de hecho, una base súper simple. Es una base muy sencilla. En particular, yo podría, por ejemplo, quiero que hagan este análisis. Si esto es una base, voy a hacer un comentario ahora. Observe lo siguiente. Si esto es una base para las matrices simétricas, por ejemplo, voy a borrar algunos de estos números. Este de aquí también es una base, ¿no? Ahora modifiqué ese 1 y le puse un 2. Y ahora acá coloco, qué sé yo, coloco pi. Eso también es una base, sigue siendo una base, ¿no? Todo esto sigue siendo una base. Lo único que estoy haciendo es multiplicar los elementos anteriores por un escalar, ¿cierto? Por lo tanto, sigue siendo base. ¿Ya?
Ahí yo puedo empezar a jugar con las bases. Entonces, si tengo una base, los elementos los puedo multiplicar por escalares y voy a tener otra base. De hecho, desde una base puedo construir más bases. ¿Cierto? ¿Cómo hago eso? A ver, observación entonces, vamos a notar eso. Desde una base se pueden construir infinitas otras. Observación, ¿no? Si tienes una base, entonces tú puedes generar muchas más. ¿Cómo hago eso? ¿Cómo podría hacer eso? A ver, ¿qué idea se le ocurre a usted? Tengo una base, ¿cómo construyo otras más? Multiplicándolas por un escalar o por cualquier escalar. Claro, ¿qué otra cosa podría hacer? Si tengo una base, ¿de qué otra manera podría construir otra base si no es multiplicando por un escalar? A ver, Elevándolas también. ¿cómo es eso elevándolo? Elevando el mismo número. O sea, no, sería como multiplicarlo en realidad. No, eso no me va a funcionar porque los vectores en general no los puedo multiplicar entre sí. No. ¿De qué otra Podríamos, manera? dos Dime. de los vectores, reemplazarlos uno. O sea, si tenemos dos vectores de la base original, Ya. vectores de la base nueva puede ser la mitad del primer vector más la mitad del segundo vector y el Eso. otro vector la mitad Exactamente. Sí. menos la mitad del segundo. Se te está cortando un poquito el micrófono, pero sí entendí lo que quieres decir. Mira, de hecho, a ver, espérame un poquitito, déjenme buscar algo. Un segundo. A ver, espérame un poquitito. Quiero ver una cosa. Ay, ¿dónde está esta cuestión? A ver. Ah, aquí está. Por ejemplo, mire, le voy a poner un ejercicio. Ya, pero claro, es respecto de lo que estamos diciendo. Si yo tengo una base, entonces puedo construir otra. Mira, este es un ejercicio que hace alusión a lo que estoy comentando. Por ejemplo, si tiene sea B, entonces un K espacio vectorial. Si tengo B1, B2, B3, esto es base de B, entonces este otro conjunto formado por dos veces el primero más tres veces el segundo menos el... Perdón, me equivoqué. Aquí, eso nomás. El segundo vector es menos el primero más tres veces el tercero. Y el último es la suma de los tres vectores. Esto también es base de B. Pregunta. Ya, pero anote ese ejercicio. La pregunta es, ¿esto es verdadero o falso? Vamos a anotarlo acá arriba. ¿Qué cree usted? ¿Verdadero o falso? Si tengo una base, construyo otra desde esos vectores. ¿Será que sigue siendo una base o no?
Verdadero. ¿Qué cree la gente? ¿Esto será verdadero o falso? Veo más verdaderos por el momento. Ya. Bueno, en caso independiente si es verdadero o falso. Ya, independiente. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo habría que hacerlo? Tendrías que verificar que estas combinaciones que estoy formando son combinaciones lineales independientes o dependientes, ¿no es cierto? Eso es lo que habría que ver. ¿Sí? Y habría que verificar también si me siguen generando el espacio V. Las dos cosas, ¿no? Hay que verificar. Técnicamente habría que hacer eso. Verificar que son linealmente independientes y verificar también que generan el espacio. Las dos cosas. Entonces, bueno, ese es un trabajo calculístico al final, ¿no? Es de hacer combinaciones lineales. Y lo interesante es que ni siquiera necesitas tener explícito quién es B1, B2, B3. Ni siquiera es necesario. Aún así el resultado va a ser verdadero. La respuesta es sí, de hecho sí es verdadero. Esto efectivamente sí es una base también. Ya, entonces ahí tiene un ejemplo usted de, tengo una base, construyo otra. Le recomiendo que haga el ejercicio igual, ¿ah? Se lo voy a dejar ahí planteado, pero no lo voy a hacer en este momento. Pero le recomiendo que sí lo haga. Para soltar la manito con estos cálculos. A ver, entonces. Dicho todo esto, ahora le voy a anunciar un teorema. A ver si usted es capaz de demostrarlo o por lo menos dar la idea de la demostración. Le voy a mostrar un teorema. Sea B un K espacio vectorial generado por un conjunto finito de vectores. Los vamos a llamar W sub 1 hasta W sub M. Ya. Entonces, todo conjunto Li no contiene más de M vectores. Este es el teorema. Esto tiene que ver entonces con lo que estábamos hablando como de la maximalidad de la base. De hecho. Ya, ¿cómo demostraría usted este teorema? A ver, ¿qué se le ocurre? ¿Cómo podría hacerlo? Esto yo podría ponerlo en un ejercicio, no darle la demostración, sino que ponerle en un ejercicio en algún control, alguna cosa, y pedirle que lo demuestre, porque no es demasiado difícil, ¿ya? ¿Cómo lo haría usted? A ver, piénselo.
Servirá como un paso inicial diciendo que tenemos un conjunto de más de n vectores y que es LI. ¿Podemos darlo por contradicción? Ya, perfecto, sí. Súper. A ver. Sí, de hecho, yo igual partiría así. Yo personalmente lo haría de esa manera, así como por. A ver, lo que yo haría sería lo siguiente, ya, está bien lo que estás diciendo tú. Así partiría yo. Sea una cantidad de vectores hasta un número n de vectores, con n más grande que m. Entonces lo que yo diría, ya, voy a tomar una cantidad mayor de vectores y diría, ya, voy a demostrar que este conjunto es LD, ¿no? Que es linealmente dependiente. Eso haría yo. Sí, pero la pregunta al final es cómo, ¿no? ¿Cómo podría yo probar que este conjunto ahora es linealmente dependiente? Voy a dejarlo ahí marcado pregunta. ¿Por qué esto ahora va a ser linealmente dependiente? Viendo sus generados. ¿Cómo es eso? A ver, ¿a qué se refiere? Mm. Bueno, piénselo, ¿cómo podríamos demostrar esto? A ver, ¿cómo lo haría usted? Claro, está bien lo que dice Benjamín, efectivamente. Claro, porque este conjunto de acá, que de hecho hasta el momento, ojo, todo lo que está escrito acá no estamos hablando de base, por el momento no, estamos hablando de conjuntos generados y independencia lineal, pero aquí no hay una base detrás. Eh, Efectivamente, como este conjunto genera el espacio, significa que estos vectores que yo tomé acá se pueden escribir como combinación lineal de estos, ¿no? Y ahí yo podría empezar a jugar desde ahí, ¿no es cierto? Escribir los V's en combinación lineal de los W's. Entonces, lo que quedaría, entonces necesito borrar la pizarra porque no tengo espacio. Lo que quedaría es que, claro, estos V's los puedo escribir en combinación lineal de los W's, ¿no? Entonces voy a tomar escalares, qué sé yo. Los voy a llamar betas. Desde j igual 1 hasta m, ¿cierto? Beta j que dependen del escalar i de los w sub j. No sé si se entiende esa doble notación b sub i, b sub j, para todo i entre 1 y n. En este momento, claro que tiene que haber un doble índice, ¿sí? Porque para cada b sub i van a haber un montón de escalares, m escalares. Entonces, necesariamente tengo que hacer esta suma con doble índice. Ya, la cuestión es que los v's los estoy escribiendo en combinación lineal de los w's, porque yo sé que los w generan el espacio. Ya, bacán. Y ahora, si yo quiero probar que los v's son linealmente dependientes, porque eso es lo que quería concluir, quiero concluir que estos son linealmente dependientes, entonces, ¿qué tengo que hacer? Tomar una combinación lineal de los v's, igualarlo a cero, ¿no? Entonces, ahora voy a tomar escalares, voy a tomar alfa 1 hasta alfa n escalares en el cuerpo, y voy a hacer la suma alfa 1 b1 hasta alfa n bn, y esto lo voy a igualar a 0, no al vector nulo. Quiero que eso sea igualar a 0 porque así voy a poder comprobar que esto es linealmente independiente o dependiente. Yo quiero probar que es dependiente, ¿no? Y ahora lo que voy a hacer entonces es reemplazar lo que está escrito acá con esa suma en su combinación lineal de los vectores W. Por lo tanto, si tú sigues con ese juego, claro, te va a quedar la siguiente, una ecuación no muy simple de escribir en verdad.
te va a quedar así. Alfa 1 por una sumatoria de j igual a 1 hasta m de estos beta j supra i wj más alfa n por esta sumatoria de j1 igual a 1 hasta m beta j supra n wj y esto igual a 0. Y al final, claro, como lo que queda es, efectivamente queda una sumatoria de una sumatoria, ¿no? O sea, es una suma doble. Pero la cosa es que cuando tú llegáis a este punto, para probar la dependencia lineal de tus vectores, llegado a este punto, esto ya es un sistema de ecuaciones. Y como es un sistema de ecuaciones, ya esto la verdad es que es bastante más fácil. A ver, en otros términos lo que queda es lo siguiente, queda la suma desde i igual 1 hasta n de los alfa i's por la suma de j igual a 1 hasta m de beta j supra i wj y esto es el vector nulo. Y ahora, incluso para que quede más claro, voy a entrar este alfa dentro de la segunda sumatoria y entonces esto va a quedar así. Alfa i. Ahí está. Tengo eso. ¿Se entiende hasta el momento lo que estoy haciendo, no? ¿Cómo llegué a este punto? ¿Está claro? ¿Se entienden estas sumatorias dobles o está muy enredado? ¿Alguien que esté un poquito perdido que me diga nomás? Estoy procesando, ya. Está bien, está bien. Si igual esto no es muy fácil de digerir porque si lo veía así en abstracto son puras sumas de sumas y es como bien raro, pero si lo procesas igual es como bien natural al mismo tiempo, porque por un lado escribí algo en combinación lineal de los otros y luego esas combinaciones lineales volví a hacerle una combinación lineal, por eso aparece una suma de una suma. A ver, ¿qué me dijo? Profe, en el del alfa 1, el B tiene tener un índice 1. Sí, tienes toda la razón. Este es un 1. Tienes toda razón, gracias. Acá es un 1. Ahí sí. Ya, espéreme. Es que puede que esté un poco confundido. Ya veo que están algunos confundidos en el chat. Pero voy a terminar la demostración y le voy a argumentar, explicar de nuevo estos alfa y estos i y estos j y la cuestión. Ya. La cuestión es que, ¿qué es lo que concluyo yo al final con esto? ¿Por qué es importante ya haber llegado hasta este punto? Porque, insisto, esto es ahora lo que tengo acá, es una combinación lineal a cero, ¿cierto? De los W sub J, que los W eran los elementos que generaban el espacio. ¿Ya? Entonces, repito, lo que tengo acá es todo esto que está acá marcado con rojo, es sencillamente una combinación lineal de los WJ. Eso es, ¿no? Estoy haciendo una combinación lineal de los WJ y estoy igualándolo a cero. Ya. Esto, entonces, en esencia, esto que está acá esconde un sistema de ecuaciones. Eso es básicamente. Esto, en esencia, esconde un sistema de ecuaciones. Ya. La cosa es que cuando tú tienes un sistema de ecuaciones, no sé si te acordarás, pero cuando tú tienes un sistema de ecuaciones hay hartas como, ¿cómo decirlo? Como información sobre los sistemas de ecuaciones. Onda, si tengo más incógnitas que ecuaciones o tengo más ecuaciones que incógnitas, ¿sí? A veces hay soluciones, a veces no, a veces hay infinitas, a veces tienes asegurado que existen soluciones, a veces no.
como que toda esa información uno la procesa desde ya, desde cuando hace un estudio de los sistemas de ecuaciones. ¿Ya? Entonces, repito, en este caso, tenemos un sistema de ecuaciones que de hecho es un sistema homogéneo, ya homogéneo porque está igualado a cero, y un sistema homogéneo también tiene su propio estudio de cuándo tiene solución trivial o no solución trivial. Depende efectivamente de la cantidad de ecuaciones y de incógnitas. En este caso, por la cantidad de cosas que hay, con ese estudio de sistemas de ecuaciones, este sistema sí va a tener una solución no trivial. ¿Ok? En este caso sí existe una solución no trivial. En otras palabras, esto significa que tienen que haber escalares no nulos para los cuales los Ws me hacen una combinación lineal a cero. De esta información yo voy a poder concluir que los Vs son linealmente independientes. Perdón, dependientes quise decir. Perdón, dependientes. Que eso es lo que queríamos llegar al final. Y ahora no lo estoy escribiendo en toda su extensión porque es un poco engorroso. Pero con esto el sistema tiene una solución no trivial y esa solución no trivial me sirve para argumentar que los Vs son linealmente dependientes, que era lo que yo quería demostrar desde un principio. A ver qué pusieron. Básicamente, como hay m ecuaciones en incógnitas, como m mayor que n, existen infinitas soluciones. Sí, eso es básicamente. Sí, está bien, está bien, está bien. ¿Ya? Como hay una solución no trivial, entonces esto implica, ocupando esa solución no trivial, esto va a implicar que los Vs son linealmente dependientes. Que era lo que yo quería demostrar de un principio. ¿Ya? Eso termina la demostración. Todo ese paso final no lo escribí mucho, así que le va a tocar a usted analizar los detalles, porque es un poco raro, pero bueno, en el libro está mejor explicado si quiere revisarlo. Voy a explicarle esto de los alfas, de los I y los J. A ver, volvamos a repetir eso. Lo que pasa es que, por hipótesis, tú tenías que el espacio estaba generado por los Ws. Esto era la hipótesis del teorema. ¿Ya? Este conjunto genera tu espacio total. Ya. Lo que hicimos fue tomar entonces sea un conjunto, nada que ver, de Vs, pero con hasta el índice n, conjunto, un subconjunto cualquiera del espacio V, ¿no? Ya. Entonces, cada uno de estos Vs se escribe en combinación lineal de los Ws, porque los W generan al V. Entonces, cada uno de estos V chiquititos se escribe en combinación lineal de los Ws. Entonces, por lo tanto, por ejemplo, para el primer V, el V sub 1, yo lo puedo escribir así, como una suma. A ver, no, lo voy a escribir en toda su extensión. Va a ser una cosa así, como beta 1, W1, hasta un beta M, WM. Ya, pero esto es solamente para el vector V sub 1. Esto también va a ocurrir para el V sub 2. Entonces este va a tener también su propio beta. Por eso aparecía un subíndice, un supraíndice arriba, ¿ya? Para hacer notar que este beta depende del primer vector, del V1. El V sub 2 también lo voy a poder escribir así, como combinación lineal con otros escalares en estos elementos Ws. Y así sucesivamente. Entonces todos los Vs lo puedo escribir así, como un beta 1 supra n en este caso, por W1 más, beta m supra n WM. ¿Ya? Por eso aparecen índices I y aparecen índices J. Entonces, yo esa desglose igual lo resumí
Lo resumí al tiro. ¿Y cómo lo resumí al tiro? Con una sumatoria. Lo que había escrito antes era, a ver si ahora sí le queda más claro esta explicación. Lo que había escrito es que en general los v sub i's los voy a escribir como la suma desde j igual 1 hasta m de esta cuestión. Beta supra i sub j w j. ¿Sí? Eso es lo que yo había escrito. Por eso aparece en doble índice. Para cada i estoy moviéndome entre los v's, pero los j's son los contadores de la sumatoria. ¿Ya? Por eso hay una cantidad de escalares. De hecho, ¿cuántos escalares hay aquí? Hay n por m, ¿no? Hay m por n escalares. De hecho, es una matriz. La matriz de los betas es una matriz escalar. O sea, perdón, una matriz rectangular quise decir, eso quise decir. Y lo que hice después, además, es tomar esta combinación lineal de estos v's. Por eso quedó una suma de una suma. ¿Ya? Espero que ahí se haya entendido toda esta notación que puede ser un poco engorroso. Sí puede ser un poco raro, pero se va a ir dando cuenta que en el álgebra lineal después, a medida que vayamos adentrándonos en el curso, esto va a ser cada vez más natural, porque es muy natural tomar sumas dobles, con doble índice. Esto cada vez se va a volver más natural, de a poquito, ¿no? Suma sobre i, suma sobre j, con cosas con doble índice, cosas así. Ya este tipo de objetos van a ser muy usuales en el álgebra lineal. Por lo que estábamos diciendo ahora, tengo una combinación lineal, pero esa combinación lineal también necesito aplicarle otra combinación lineal. Y aparecen estas sumas dobles. Ya. ¿Tiene alguna pregunta? ¿Se entendió más o menos el teorema? Entonces, este conjunto, el conjunto de generadores me pone como un tope, ¿no? Ese es el teorema. Me pone un tope, desde lo cual si yo me paso de ese tope de cantidad de elementos, me pasé, ahora ya no es linealmente independiente y se vuelve linealmente dependiente. Entonces, el generador me coloca como una barrita arriba, ¿no? Como una cota superior. Desde ahí para arriba ya no puede haber independencia lineal. De ahí se transforma en dependencia lineal. Y ese numerito tope se llama dimensión, de hecho. Entonces, el corolario inmediato de este teorema, y esto es muy importante para lo que vamos a definir, el corolario es que, todas las bases siempre tienen la misma cantidad de elementos. Esta es una consecuencia inmediata de este teorema, ¿ya? Todas las bases tienen la misma cantidad de elementos. A ver, ¿qué me preguntaron en el chat? Profe, ¿puedes explicar de nuevo por qué hay solución no trivial? Ya, era por lo que había dicho, no sé quién lo comentó bien. Era por la cantidad de ecuaciones versus la cantidad de incógnitas. A ver. Como dijo Diego, efectivamente dice, si tú tienes m ecuaciones y n incógnitas, lo que ocurre es que tenéis más incógnitas que ecuaciones. ¿Cachai? Si tú tienes en un sistema, tienes más incógnitas que ecuaciones, eso inmediatamente te asegura que va a haber alguna solución no trivial. ¿Vale? Eso es gracias a un estudio que tú puedes hacer de sistemas de ecuaciones. Entonces va a haber una solución no trivial gracias a ese hecho. ¿Ok? No lo expliqué a fondo porque tendrías que comprobarlo tú mismo, pero va a ir por ahí. Entonces, bueno, el resto se deduce desde esa solución no trivial. Ya decía, entonces, este corolario me dice que todas las bases tienen la misma cantidad de elementos. ¿Cómo demostramos esto ahora? A ver, desde el teorema, ¿cómo sería la demostración? ¿Cuál es el argumento? Esto es muy rapidito, ¿cómo lo argumentamos?
¿Cuál es la razón para este corolario? Nos podemos dar caso. Igual está bien, pero hay una razón como muy concreta. Ya va a salir algo muy rapidito. A ver, repito. Lo que decía el teorema anterior. Lo que decía el teorema anterior. El teorema decía, si tú tienes una cantidad de elementos que generan el espacio, eso me pone un tope y de ahí para arriba ya no tengo independencia lineal. Entonces, si yo tengo dos bases, ya para demostrar este corolario que está acá. Si tú tienes dos bases, las dos bases por sí solas generan y son linealmente independientes. Entonces, si la primera base tiene n elementos, la segunda no puede tener más que la primera, porque este genera el espacio. Pero la primera tampoco puede tener más que la segunda, porque también genera el espacio. Si se pasaran de la cantidad, serían linealmente dependientes. Y son independientes porque son bases. Entonces, la primera base no puede tener más que la segunda, y la segunda no puede tener más que la primera. Entonces son iguales. ¿Ya? Esa es la conclusión. ¿Se entendió? Como los dos generan y son linealmente independientes, ninguna de las dos puede pasarse de la cantidad de elementos que tiene la otra. ¿Ya? Y por eso tienen que al final coincidir, pues no hay ninguna opción más. Tienen que tener la misma cantidad de elementos. Ya, entonces demostración, punto suspensivo, ahí usted escriba lo bonito. Ya lo que le acabo de decir en palabras. ¿Quedó claro o no? ¿Se entendió? Lo dije súper rápido. No sé si entendió lo que quise decir. ¿Ok? Asumiré que sí está claro. Bien. Entonces, ese número, para cualquier espacio vectorial hay un número que es invariante. Que es invariante de acuerdo a la base que tú tomes. Ya, como hemos dicho, para un espacio vectorial hay infinitas bases. Tú puedes encontrar muchas, muy variadas, pero todas comparten el número común. Ese número común se llama dimensión. Eso es. Entonces, definición. Definimos entonces la dimensión de un espacio vectorial como la cantidad de vectores de una base cualquiera, una base cualquiera. ¿Ya? Eso es lo que se llama la dimensión de un espacio. ¿Bien? Es un número que es muy importante, muy importante. Es como una especie de invariante. En matemáticas, nosotros hablamos mucho de invariantes, también lo ocupan mucho en física. Los invariantes son cantidades, como bien dice la palabra, que no varían, y eso es algo súper destacable en cualquier ámbito matemático. Tú tienes un objeto, sea lo que sea el objeto, y como que tú puedes rescatarle algo que sea muy especial, ¿ya? Que algo sea invariante en un objeto
significa que esa invariante me entrega harta información sobre el objeto grande. La dimensión de un espacio vectorial es algo súper importante. Y vamos a ir viéndolo de a poco por qué es tan importante. ¿Ya? Entonces, ¿qué es la dimensión? Claro, ese numerito que tienen todas las bases comparten el mismo número. Una dimensión entonces no es nada más que un número, es un número que puede ser un número finito, como ya hemos visto varios ejemplos de espacios de dimensión finita. R2, R3 son espacios de dimensión 2, dimensión 3, por ejemplo. Puede ser una cantidad infinita numerable, como era el ejemplo del... por ejemplo, los polinomios de cualquier grado. Este es un espacio vectorial de dimensión infinita, por ejemplo, ¿no? Tiene infinito numerable. Este es un espacio vectorial de dimensión infinita. Y, por ejemplo, este otro de acá, las funciones que van de R en R. Este es un espacio vectorial de dimensión infinita, pero infinita no numerable. ¿Ya? Entonces este también tiene una base, pero su base es no numerable. Entonces ahí tengo las tres posibilidades. Dimensión finita, dimensión infinita numerable, dimensión infinita no numerable. ¿Bien? Ahora, hay algo que está detrás, y con esto voy a terminar la clase, porque creo que ya estamos en la hora, ¿no? Esto termina pronto, creo. Ah, sí. Para terminar la clase, lo último que le voy a comentar es lo siguiente. Esto es un teorema que no se lo voy a demostrar, porque no me parece necesario demostrarlo. Este es un teorema que se lo voy a dejar como una observación. Dice lo siguiente: todo cada espacio vectorial posee al menos una base. Ya todos los espacios tienen una base, por lo menos una. Si tienen una, como hemos dicho, si tiene una va a tener un montón más. Pero siempre hay, siempre hay. No hay ningún espacio que no tenga base. Eso no es posible. La demostración de este teorema, la verdad es que es bastante como sofisticada, así que por eso no se lo muestro, porque esto es algo bien abstracto. Pero cualquier espacio que tú pienses va a tener una base, siempre, siempre hay bases, siempre. Y como todos tienen una base, todos los espacios tienen asociada una dimensión. Siempre, siempre hay una dimensión también. Sin excepciones, ¿vale? Aquí me están preguntando algo. ¿Cómo sería una dimensión infinita numerable y no numerable? No entiendo la pregunta, Nicolás, la verdad. Si quieres lo dice acá en el micrófono, porque igual está interesante tu pregunta, pero no la entiendo muy bien. Ah, ya. No sé si tiene alguien más tiene alguna otra pregunta. Ya, pero claro, lo que te decía, el ejemplo, por ejemplo, este conjuntito de acá, el R de X, este es un espacio vectorial de dimensión infinita. ¿Ya? También está el espacio este de acá, este espacio vectorial, que son las sucesiones. Estas son todas las sucesiones con coeficientes reales. También es un espacio vectorial de dimensión infinita, pero es numerable también. ¿Ya? Pero hay espacios vectoriales de dimensión infinita no numerable, también los hay. Pero eso es algo mucho más complicado que no lo vamos a estudiar en este curso, ¿ya? Eso se ve en cursos superiores que son de análisis funcional. Pero, por ejemplo, claro, está S, ¿no? Las funciones de R en R. Y hay otros espacios vectoriales que son como mucho más sofisticados que se ocupan en ecuaciones diferenciales, por ejemplo.
cuando queréis resolver ese tipo de cosas, para matemática más aplicada, para análisis funcional, ahí se ocupan muchos espacios vectoriales de dimensión infinita, sobre todo se ocupan eso, ya que es algo mucho más elaborado. En este curso no vamos a trabajar eso, ya lo de dimensión infinita, solamente le voy a tirar yo algunos comentarios de repente, como en este caso de aquí, ya de repente voy a tirarle algunas observaciones. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? No, ya, entonces. Ya, bueno, eso, vamos a quedar aquí. Entonces, la próxima sesión, mañana, vamos a seguir conversando sobre las propiedades de la dimensión, qué consecuencias tiene la dimensión, y vamos a seguir hablando de bases, ¿ya? Y independencia lineal. Porque todavía hay harto que hablar al respecto. ¿Ya? Estamos listos entonces. Nos vemos mañana, que estén bien. Chao, chao. Chao, profe. Chao. Chao, profe. Chao, chao. Chao, profe.